Tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero saludar a nuestros socios que a esta hora se han conectado con estos martes de desarrollo, con estos martes de temas que buscan el bienestar de nuestra comunidad en el Club Campestre de Cali. Ya se encuentran listos nuestros panelistas en la ciudad de Bogotá. También está listo nuestro líder acá de la conferencia, que es Alejandro García, nuestro socio. Yo les voy a pedir, como siempre, que me den unos 2 o 3 minutos de espera mientras admitimos a las personas que se están conectando en este día de hoy con nuestro panel para que ninguno de ustedes se pierda esta maravillosa conferencia que hemos programado para ustedes desde el comienzo. Entonces ya voy a regresar con ustedes en unos 2 o 3 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludo nuevamente en este martes de temas de desarrollo personal y bienestar. Hoy con una conferencia maravillosa, la protección de la familia y del patrimonio ante la pandemia, con abogados expertos de la firma Brigar Urrutia. Hemos logrado una alianza con esta maravillosa firma. Quiero agradecer de verdad a todas las personas con las que pudimos hablar para lograr llevarles a nuestros socios un panel de esta altura. Ya nuestros conferencistas están listos. Quiero aprovechar para saludarlos en nombre de nuestra junta directiva, de su presidente Fernando, de Francisco Reyes, también de nuestro gerente general Rolando Rojas y de todo el personal de colaboradores. Saludo a Alejandro García, a Lucas Moreno, a Paula Camacho y a Cristina Morales. Y por supuesto a nuestro moderador, a Sergio Miquelsen. Bueno, antes de ir con Alejandro García, que es la persona que está aquí en Cali, él es el líder de la firma Brigar Urrutia en nuestra ciudad, es su director. Quiero contarles que él es además líder de la práctica de Derecho de la Competencia en todas las áreas que componen esta compleja rama del derecho. Es además asesor de empresas nacionales y extranjeras y tiene un título que yo digo que para mí es importantísimo y es que es socio del Club Campestre de Cali. O sea que nos encanta, Alejandro, que ustedes hayan aceptado esta invitación. Te doy el paso a ti para que por favor nos presentes un poco con mayor profundidad a nuestros panelistas y bueno, creo que vamos a gozar de una excelente conferencia. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado esta alianza. Adelante. Mónica, mil gracias de verdad por el tiempo, por el espacio que nos están dando al club y a la junta directiva por este espacio. Para mí obviamente es un placer personal poder estar aquí hablando con ustedes, pues porque me unen lazos afectivos con el club muy cercanos por ser socio del club. Así que me siento muy contento de poder estar hablando con ustedes. Y obviamente hoy queremos hablar brevemente con ustedes y aprovechar este espacio y este tiempo que nos están dando de visitarlos, si se quiere, en sus casas. Esperemos que prontamente podamos hacer estas cosas en vivo en el club otra vez. Pero quiero agradecerles este espacio que nos están dando porque como lo van a desarrollar ahorita los conferencistas en más detalle, pues muchas veces en medio de estas circunstancias uno ha oído mucho hablar de la protección de los negocios, de la protección del patrimonio de los negocios, pero a veces uno olvida que detrás de eso hay seres humanos, hay familias que tienen que proteger también su patrimonio y para las cuales es muy importante tener claro que la protección no está solo en los negocios, es muy importante proteger los negocios, pero también proteger la parte personal del patrimonio, proteger la parte familiar, asegurarse que todas las cosas estén debidamente tenidas en cuenta. Y por eso es muy importante para nosotros hablar con ustedes de eso hoy. Como les mencionaba Mónica, pues yo tengo el privilegio de vivir en Cali, representando a Brigar Urrutia en Cali, de ser socio del club, así que la verdad me alegra mucho tener esta oportunidad, pero quiero sin más presentarles de verdad a nuestros expertos, que son los que van a poder responder las preguntas que ustedes tienen. Empiezo por Sergio Miquelsen. Sergio, pues es uno de los socios de la firma, de los socios más seniors de la firma, mentor de muchos de quienes hemos seguido sus caminos trabajando en la firma y un experto, digamos, ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional en estos temas de manejo de patrimonio, además de otras áreas como derecho de fusiones, adquisiciones y telecomunicaciones. Un abogado de verdad integral y de quien tengo el honor con quien tengo el honor de haber trabajado por mucho tiempo aquí en Brigar Urrutia. Les presento también a Lucas Moreno. Lucas también es socio de la firma y dirige nuestra práctica de impuestos. Lucas obviamente es un experto en temas de tributación nacional, tributación internacional y conoce al detalle
todos los temas que son muy importantes, para ustedes en materia de impuestos. También les quiero presentar a Paula Camacho. Paula dirige nuestra área de gestión patrimonial y el área de derecho de familia de la firma, de manera que tiene una experiencia muy amplia y sobre todo muy integral en el manejo de todos los temas que nos tocan en estas coyunturas. Así que Paula también es una pieza clave del equipo. Y por último, les quiero presentar a Cristina Morales, que es nuestra consultora en materia de derecho de familia, una experta de verdad con mucha experiencia en temas detallados de familia. De manera que ustedes ven aquí van a tener un panel de verdad de lujo que va a poder darles digamos, acceso a información muy importante sobre todos esos temas. Y sin más, yo le cedo la palabra al moderador, que como les decía, es un moderador de lujo, Sergio Miquels. Bueno, Alejandro, mil y mil gracias por esa excelente introducción. Yo diría que es un verdadero privilegio estar con ustedes, a todo el club, a su junta directiva, a Clemencia, a todos. Muchísimas gracias por tenernos. Como decía Alejandro, yo realmente lamento muchísimo que esta no sea una conferencia presencial, porque si bien no tengo el privilegio de ser socio del Club Campestre, les cuento que siempre que voy a Cali me quedo en el Club Campestre y para mí definitivamente, lo digo sinceramente, es uno de los mejores clubes que tiene Colombia. Luego ustedes tienen por qué sentirse muy, muy orgullosos del club. Hoy vamos a hablarles, como bien mencionaba Alejandro, sobre las familias, ¿sí? Y digamos que pues obviamente nosotros ya llevamos 3 meses largos en nuestras casas, sometidos digamos a las restricciones de podernos mover. Muchos de ustedes pues no han podido, me imagino, ir al club, ir a los restaurantes, viajar, etcétera. Pero sobre todo hemos visto en Colombia el drama que representa la pandemia para las empresas y particularmente, como lo decía Alejandro, para las familias. Es una situación que si bien el país ha tenido muchas circunstancias distintas de dificultades, recordemos las grandes devaluaciones que ha tenido el país, como la devaluación que se dio en el gobierno de Belisario Betancur, y para que ir tan lejos, mucho más recientemente, la gran devaluación que tuvimos en el 2016. Recordemos la época en que el país fue considerado como un país inviable, por allá a finales de los 90 hasta el 2002-2003, en donde la situación nuevamente del país fue muy compleja, en donde todos vivimos momentos realmente difíciles para la economía, para las familias, etc. Pero yo diría que esta situación, esta pandemia, tiene dos particularidades. La primera de ellas, que realmente ha sido, por lo menos para mí, sorprendente, es que súbitamente ocurrió y ocurrió para todo el mundo. Es impresionante, esta mañana estaba en una conferencia con unos colegas, literalmente en todas partes del mundo, y es impresionante ver a todos los colegas trabajando desde sus casas en la misma situación que nosotros estamos. Y eso ha llevado a que el sentimiento generalizado sea un sentimiento de vulnerabilidad, sea un sentimiento de impotencia. Y eso observemos cómo cuando surge la pandemia, que no teníamos realmente una noción clara de cuánto iba a durar, de cuál iba a ser su impacto, pues lo primero que empezó la gente a notar fue el deterioro en las cifras de sus empresas, particularmente aquellos de los sectores más vulnerables, sector turismo, el sector de hotelería, de restaurantes, de aviación, todos esos sectores pues inmediatamente empezaron a sentir esas dificultades. Pero muy rápidamente esas dificultades empezaron a impactar a las familias. Y por lo tanto esa sensación de vulnerabilidad, de incertidumbre y de impotencia en las empresas se trasladan rápidamente a la familia. Con esa segunda particularidad que yo diría que es bien compleja y que sobre todo los llamo mucho a la reflexión. Y es que cuando hablamos con las familias latinoamericanas, esto no ocurre en todo el mundo, pero definitivamente se ocurre en Latinoamérica, las ineludiblemente dicen, para mí, como latinoamericano, como colombiano, como caleño o barranquillero, lo más importante es la familia. Sin embargo, cuando uno analiza los aspectos, los entornos en los cuales nos movemos, encontramos rápidamente que si bien la familia es lo más importante,
según lo afirmamos, y quisiera que pasáramos a la siguiente filmina, por favor, casi siempre nosotros a quien menos tiempo le dedicamos es a la familia. Hay unos famosos 3 círculos creados por el profesor John Davis de MIT, a los cuales se referirá Paula con mayor detalle en esta presentación. Y esos 3 círculos son, en una parte está evidentemente la familia, en otra parte se encuentra el patrimonio de esa familia, que puede ser constituido por las empresas, pero también por los bienes personales, y en tercer lugar está la empresa. Y es muy común, vuelvo y reitero, que nosotros le dediquemos entre el 70 y el 80% de nuestro tiempo de planeación, de pensamiento estratégico, a ese tercer círculo, al círculo de la empresa, con lo cual olvidamos de alguna manera, de manera paradójica perfectamente, la familia y el patrimonio personal. Y en esta conferencia quisiéramos invitarlos a ustedes a que piensen en esos otros 2 círculos. Leía esta mañana que alrededor del 86% de las empresas en Colombia manifiestan que de una u otra manera ya han reactivado actividades, ya están reiniciando su quehacer. Muchas de ellas ya tienen las plantas funcionando, otras están trabajando, otras ya reabrieron sus oficinas, pero fíjense que alrededor del 86% ya están ahí. Y yo me temo mucho que después de esto venga ese afán por rescatar la empresa y hayamos perdido una oportunidad valiosísima en la mitad de esta pandemia para poder ocuparnos, vuelvo e insisto, de lo que todos, sin falta, decimos que es lo más importante para nosotros en nuestra vida, que son las familias. Y de ahí la reflexión de que si normalmente le dedicamos el 10% a la familia y 10% al patrimonio personal, por lo menos durante este lapso hagamos especial énfasis en ello. La pandemia nos ha enseñado que muy tristemente los familiares fallecen, la gente queda en una situación económica difícil, no se habían tomado las precauciones que se deberían tomar y en general pues ocurren toda esta serie de vicisitudes que si uno de manera diligente se ocupara de la familia, de ese patrimonio personal, de igual forma, con igual diligencia, con igual esmero que ustedes le prestan a las empresas, pues sin duda estaríamos más tranquilos. Esta pandemia, bien sabemos, ya estamos empezando a salir de ella como lo hablamos, pero fíjense que los expertos han dicho esto puede tener la forma de una V, donde caímos rápidamente, pero vamos a salir rápidamente, ojalá sea así. Pero hay otros que dicen, no, desafortunadamente no va a ser así, va a ser más bien una W, en donde ya estamos empezando a subir, pero vamos a volver a caer y vamos a salir después peor. Y por último, pues tenemos las que se denomina la forma en U, en donde caímos dramáticamente, estamos obviamente ahorita en la parte de abajo, y esta parte se nos puede demorar más de lo que nosotros esperamos. Y después finalmente acabaremos, ojalá sea así, todos saliendo adelante. Frente a esta situación, entonces, nosotros lo que hemos pensado es en dividir la atención a la familia, a ese patrimonio personal al cual nos hemos referido, de alguna manera en 3 distintas etapas. Una primera etapa es ahora que todavía estamos en restricción, en donde estamos sintiendo esa vulnerabilidad a la cual me he referido, esa incertidumbre, y que pensemos precisamente en cuáles son aquellos actos, aquellas acciones que debo tomar de manera inmediata, de manera, insisto yo, responsable para poder proteger la familia, para poder proteger el patrimonio. Aquello que yo siempre digo que es lo que más valoro, pero que definitivamente deberíamos pasar del decir al hacer. Hagámoslo ya de manera inmediata y quedemos por lo menos en esos 2 frentes o 3 frentes que les vamos a presentar tranquilos. Después de eso viene lo que hemos denominado un mediano plazo, más o menos mediano, digamos, en donde ya hemos salido de las restricciones, ya podemos regresar al trabajo, pero definitivamente todavía no sabemos qué va a pasar. Ya seguramente estaremos en una etapa de mediano plazo, insisto, en donde quizás de aquí a 6, 8, 10, 12 meses se encuentre una vacuna y de alguna manera volvamos a lo que se ha denominado la nueva normalidad, porque yo sí creo que definitivamente la normalidad como la conocíamos
antes del COVID-19 no va a ser igual post-COVID-19. Y por último, también quisiéramos hablarles a ustedes de qué deberían pensar como familias responsables frente a sus hijos, frente a su patrimonio, frente a la vejez, frente, Dios no lo quiera, una separación o un accidente o este tipo de cosas, pero qué deberían pensar más allá de la pandemia. Algo en lo cual ustedes dijeran, a raíz de la pandemia he sacado algo muy bueno, he vuelto a centrarme, he vuelto a darle esa valoración, esa importancia a la familia y he tomado medidas para el corto plazo, para el mediano plazo, pero no podemos descuidar ese largo plazo. Entonces, sin mayor preámbulo, le voy a pasar en primer lugar la palabra a Paula y a Cristina. Ellas nos van a hablar de cuáles son esas medidas inmediatas que uno debe tomar. Y la reflexión a la que los llevo es aquello que ustedes, cuando haya pasado esta época de restricción, piensen, yo cómo no aproveché la pandemia, que tenía algo más de tiempo o algo más de disponibilidad, que estaba con mis seres queridos para haber tomado por lo menos estas medidas de manera inmediata para poder proteger a la familia, para poder estar realmente valorando a lo que yo siempre he dicho que para mí es lo más importante, que es la familia. Sin mayor preámbulo, les cedo la palabra. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al Club Campestre por esta invitación. Y para empezar a comenzar a hablar de este tema, sobre todo sobre lo que nos mencionaba Sergio, que debemos hacer de manera inmediata, Cristina nos va a contar sobre el testamento. Como ustedes van a ver en cada una de las etapas, vamos a conversar sobre algunos aspectos que tienen que ver directamente con la familia y otros con el patrimonio y algunos que de alguna manera se cruzan. Pues como verán, realmente aquí todo está entrelazado. Entonces, le cedo la palabra a Cristina para que empiece a conversar sobre el testamento. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como les contaban ahorita, vamos a empezar a hablar de aquellas figuras que desde el derecho de familia, en estricto sentido, son muy útiles y herramientas que pueden llegar a ser bastante sencillas para proteger a la familia y al patrimonio familiar. La primera figura de la que vamos a hablar es del testamento. El testamento es una herramienta que tiene el derecho que en Colombia no es frecuentemente utilizada. En nuestro país son muy pocas las personas que otorgan testamento y seguramente si aquí les preguntáramos a todos los que están presentes, debe haber muy poquitos que han otorgado un testamento. Eso es así principalmente por el hecho de que el testamento, a diferencia de lo que uno ve en las películas, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que son las películas de Hollywood en donde aparecen personas firmando al lado en su lecho de muerte un papel que es su testamento, pues en Colombia es bastante diferente. El testamento es un documento que se tiene que hacer ante un notario público a través de una escritura pública, ante 3 testigos o ante 5 testigos, dependiendo del tipo de testamento, y esa es la razón por la cual muchas veces la gente no acude al testamento. Sin embargo, es una figura sencilla, una vez uno conoce pues, cómo se otorga y cuál es la voluntad que uno quiere expresar, que sirve para varios propósitos. Y creemos que en momentos como el que tenemos ahorita son momentos para pensar sobre todo en cuál es esa voluntad que uno quiere expresar y en las formas que a través del testamento, las formas en las que se puede proteger a la familia. Como primera instancia, el testamento es un documento que sirve para establecer uno a quién y cómo le quiere dejar su patrimonio para después de su muerte. Es un documento que solo entra en rigor una vez la persona fallece y permite, como les decía, establecer a quién le voy a entregar mis cosas. En Colombia tenemos unas restricciones a la libertad testamentaria que implican que uno no pueda hacer con su testamento al 100%, o más bien con su patrimonio, perdón, al 100% lo que uno quisiera. Hay unas protecciones especiales tanto para los hijos como para los padres, cuando la persona no tiene hijos, pero sí tiene padres que le sobreviven, que implican que a ellos se les tiene que dejar el 50% del patrimonio, sí o sí. Sin embargo, respecto del 50% restante del patrimonio de cada persona, el testador, que es quien otorga el testamento, es libre para disponer de ese patrimonio. Entonces, el testamento sirve para dejar una parte de la herencia o legados a personas que naturalmente, es decir, si no se hace nada, estarían llamadas a heredar.
permite también establecer qué se le quiere dejar a cada persona. Muchas veces así uno quiera dejárselo, por ejemplo, todo a sus hijos. Hay veces las personas creen que si no se deja dicho quién va a recibir cada cosa, pues puede haber dificultades en la distribución de los activos. Entonces el testamento sirve también para eso. Sirve para establecer, por ejemplo, quién sería la persona encargada de administrar el patrimonio mientras se liquida la herencia. Y además, entre otras funciones que tiene el testamento, tiene una que es muy útil para aquellas personas que tienen hijos menores de edad. Porque el testamento permite dejar unas disposiciones casi que obligatorias en las cuales se establece, uno, quién podría llegar a hacerse cargo del cuidado personal de esos hijos menores de edad en caso de que ambos padres faltaran, pero además permite al testador establecer quién sería la persona encargada de administrar los bienes que sus hijos menores de edad hereden. Entonces, hacemos un llamado a pensar en esto, a pensar de qué manera en cada caso particular se podría, o para cada caso particular, cómo podría servir un testamento. De nuevo, en el momento en que se establece qué es lo que uno quiere, es una herramienta fácil de otorgar, es decir, no requiere ni de altísimos costos ni de muchísima planeación, sino simplemente de planear la voluntad y dejarla por escrito para luego otorgarla, y es una medida que puede tener efectos muy significativos para después de la muerte. Pasamos al siguiente, por favor. El segundo punto sobre el que quisiéramos hacer énfasis tiene que ver precisamente con el tema que tratábamos de la custodia y el cuidado personal de los hijos menores de edad. Al comienzo de la cuarentena, esto por allá en marzo y comienzos de abril, empezamos a tener muchísimas consultas sobre familias o particularmente parejas separadas, en donde no había claridad sobre cuál era el manejo que debía dársele a los hijos, en particular a los regímenes de visitas entre padres y madres que no tienen la custodia de sus hijos. Y de lo que nos dimos cuenta es que muchas veces en las familias que están separadas no existe claridad ni documentos escritos sobre cómo se ejerce el cuidado de los hijos menores de edad. Nosotros recomendamos que en todos los casos, esto de nuevo no solamente para las parejas separadas, sino también para aquellos que tienen residencias distintas o que están separados hace mucho tiempo, pero no han dejado por escrito las modificaciones a los regímenes de custodia y cuidado. Creemos que es sumamente importante que este tipo de aspectos estén regulados, estén en documentos que les permitan a las familias tener claridad sobre cómo turnarse, por ejemplo, el cuidado de los hijos. Esto no solamente tiene que ver con dejar una escritura pública o un acta de conciliación o un documento privado en el que consten esos acuerdos hoy en día, sino que, como lo mencionábamos hace un momento, es también bien importante establecer qué ocurriría en el caso de muerte. Para eso, como decíamos, está el testamento, que es el que permite establecer quién cuidaría a los hijos menores de edad en el evento en que faltaran ambos padres. Pasamos al siguiente, por favor. Paula, sigue. Gracias, Cristina. Pues el poder general es un instrumento que tal vez ustedes todas conocen, hace parte de nuestro día a día, pero tal vez lo que no tienen tan claro y que de verdad es novedoso y muy salvador en muchos casos, es que el poder general puede tener vigencia después de la muerte si se hace una manifestación expresa al respecto. Entonces, la invitación es a que piensen en el poder general como un instrumento de protección inmediata. Si las familias, por ejemplo, están llevando a cabo un negocio importante de estos que tiene como varias aristas, pues siempre es bueno tener un apoderado entre las personas de confianza, delegar o designar un apoderado general que tendrá la capacidad de representar a la persona en todos esos actos, pues que de alguna manera no pueden ser cubiertos por un poder específico o en un caso de una urgencia o de una ausencia temporal. Tenemos una familia, por ejemplo, que parte de los miembros se quedaron por fuera en esta pandemia y el Poder General nos ha permitido seguir adelante con una planeación que estábamos llevando a cabo. Entonces, la invitación es a que revisen si tienen Poder General, revisen si habría algún tema que sería importante que
permaneciera después de su muerte o que el negocio se pudiera terminar después de su muerte, para hacer un énfasis específico en ese sentido. En esa medida, pues la invitación es tal cual a que lo revisen, a que lo miren, y es un instrumento que se otorga muy fácilmente. Siguiente, por favor. Siguiente. Otro de los temas, el que nos gusta hacer un llamado a revisar y a reflexionar es si la educación de sus hijos está asegurada. Yo creo que hay alguna creencia pues muy arraigada entre las familias colombianas, y es que lo más importante que uno le deja a los hijos es la educación. Y en esa medida existen en el mercado algunos instrumentos para garantizar eso, como lo son los seguros educativos, pero también dentro de los ejercicios de planeación patrimonial que hacemos en la oficina, es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros clientes, y además del seguro existen otros mecanismos como son fondos de ahorro con destinación específica, que si bien no son ideales porque el elemento garantía ahí puede tener, digamos, un menor impacto, pues sí por lo menos demuestra la disciplina de la familia de buscar asegurar eso tan importante que es la educación de los hijos y de los nietos. Y están también los fideicomisos, que funcionan muy bien, porque eso sí le permiten a una familia, digamos, garantizar de una manera más sólida ese objetivo, y además establecer condiciones, que eso es muy interesante. Sobre todo en algún momento acompañamos a una pareja de abuelos que tenían varios nietos y que consideraban que por encima de dejarles una herencia a sus hijos, lo más importante era garantizar la educación de sus nietos, y casi que en ese fideicomiso logramos establecer un sistema de becas que fue pues, muy interesante y que funciona muy bien hoy en día. Entonces aquí la invitación es, sin importar qué tan grande sea el patrimonio ni qué tan grande sea la familia, que busquemos estructuras a la medida para poder garantizar la educación de los hijos y pues de los nietos también. Siguiente, por favor. En la misma línea y en virtud de esa reflexión que hicimos nosotros al comienzo de esta cuarentena sobre qué debería tener una familia en un momento como estos, tal vez como uno de los más críticos que hemos vivido, como decía Sergio, pues también llegamos a la conclusión que un fondo de calamidad es una cosa muy importante, y en esa medida, pues si bien uno puede tener diversos seguros, como vamos a hablar, pues el fondo de calamidad tiene la ventaja de que realmente se puede utilizar para cubrir las necesidades de la familia sin importar cuáles sean en un momento dado. Entonces aquí la invitación también es a pensar qué porcentaje del patrimonio tiene la familia a un lado, que tiene, digamos, al que puede acceder fácilmente, que está realmente disponible, que está salvaguardado, cuidado. Aquí obviamente también nos funcionan los fideicomisos, pero la invitación es también, sin importar el tamaño de la familia, a que entre los miembros haya claridad de a qué pueden acceder en caso de una emergencia como esta. Siguiente, por favor. Aquí le cedo la palabra a Cristina para conversar sobre un tema que es pues muy importante, como ustedes verán, y que tiene que ver con el cuidado de cada uno de nosotros en el momento en que algo no vaya bien. Así es. El origen de esta situación que nos tiene en las casas a todos es particularmente una preocupación por la salud. Y en consideración de eso, muchísimos hemos empezado a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo me enfermo? ¿Cuáles serían las decisiones que yo quisiera tomar? ¿Cómo quisiera que manejaran mi salud y mi enfermedad en el evento en que yo no pudiera tomar mis propias decisiones? Y ahí es cuando surge este tema de la voluntad médica anticipada. La voluntad médica anticipada es un documento básicamente que existe en Colombia desde el año 2018. Y es un documento en el cual se le permite a cada persona definir cuáles son los lineamientos que quisiera que se siguieran para la atención de su salud y los cuidados al final de su vida, en el evento, pues por supuesto, en que la persona ya no estuviera en capacidad de tomar sus propias decisiones. Estos son documentos sencillísimos y estos son documentos que no requieren de una formalidad específica más allá
de ser otorgados ante el médico tratante, ante dos testigos que pueden ser miembros de la familia o ante un notario, que pueden ser registrados por escrito, por video, por audio o por cualquier otro medio tecnológico. Por ejemplo, tuvimos hace pocos días una voluntad médica anticipada que se expresó en un Zoom de estos que quedó grabado. Y lo que busca es que cada persona pueda establecer hasta dónde quisiera que se llevaran los esfuerzos médicos, si se quisieran la aplicación de principios de muerte digna, de eutanasia, o si por el contrario uno quisiera que hasta el último de los esfuerzos se realizaran para el cuidado y la protección de la salud. En ese caso, esta es una grandísima oportunidad para sentarse a pensar en eso. Y como no se requiere casi que de la intervención de ningún tercero, distinto de dos testigos, que puede ser cualquier persona, aquí lo que vale la pena es sentarse a pensar en este tema para dejarlo por escrito y manifiesto, pues expresamente. Muchas veces uno cree que la familia siempre va a actuar en el mejor interés de uno, pero hay veces que no saben, por ejemplo, que uno no quisiera en un evento dado ser conectado a un respirador, por ejemplo. Ese es el tipo de decisiones que se puede dejar en un documento de voluntad médica anticipada. Hay siempre alternativas adicionales. Por ejemplo, hacemos siempre una mención al derecho a la muerte digna, a fundaciones como por ejemplo la Fundación Derecho a Morir Dignamente, que participan también en este tipo de decisiones y que prestan asesoría para eso. Y estando todos en la casa y pensando en temas de salud, pues consideramos que es una muy buena oportunidad para pensar en esto. El siguiente, por favor. Este último punto creemos que es de especial trascendencia porque no solamente tiene un impacto en la vida de cada uno de nosotros, es decir, tomar la decisión sobre donación de órganos, sino que es una decisión que puede llegar a tener un impacto muy grande en la comunidad. En Colombia existe una presunción de que todas las personas al morir somos donantes de órganos. Sin embargo, esa es una presunción que no siempre se aplica. De hecho, comentábamos en un momento que en los hospitales y en las entidades, digamos, que son las encargadas de recibir los órganos donados, no siempre se respeta esa presunción. Es por eso que, a pesar de que lo que uno requeriría para que no se donen los órganos de cada uno es decir que no se quiere, pues por el contrario, lo que nosotros consideramos es que vale la pena expresar abiertamente frente a los familiares, frente a las personas más cercanas, frente a los médicos tratantes, si tenemos la voluntad de donar órganos, para que esa voluntad se respete luego de nuestra muerte. Este punto de la donación de órganos es, por ejemplo, uno de los puntos que puede incluirse dentro de los documentos de voluntad médica anticipada. Así que, nuevamente, es el momento para pensar en esto, para expresar abiertamente si se quiere ser donante de órganos y, por qué no, pues para dejarlo de una vez incluido en un documento de voluntad médica anticipada. Podemos seguir, por favor. Bueno. Sí, yo aquí quería, Cristina, pues sencillamente llamar a la reflexión. Como ustedes han visto, lo que estamos sugiriendo, aquellas acciones que se deben tomar en el corto plazo son muy sencillas. Elaborar un testamento es muy fácil, elaborar la voluntad médica anticipada es muy fácil, de tal forma que nuestra invitación es a que prontamente aquellos que no lo han hecho se puedan ocupar de ello, que estén seguros que si no lo tienen de alguna manera tengan un fondo preconstituido de calamidad, que piensen aquellos que tienen hijos o tienen a sus hijos ya yendo a la universidad o porque no un posgrado, piensen en garantizarle la educación a sus hijos, que el día de mañana si pasa algo, por lo menos uno los dejó educaditos, como dicen. Entonces, los invito verdaderamente a pensar, fíjense que las medidas son muy fáciles, se pueden implementar en términos de días, máximo semanas, y por lo tanto la invitación a que lo hagan cuanto antes. Habiendo visto aquello que deberíamos hacer rápidamente, como yo les decía, que si acabamos la pandemia y ustedes no lo hicieron, digan, pero por Dios, ¿cómo se me pasó esta oportunidad de haber hecho algo que realmente es trascendente para mí y para toda mi familia? Pero habiendo pasado, digamos, ese
término corto, esa urgencia que tenemos. Miremos ahora qué es lo que deberíamos hacer en el mediano plazo y por lo tanto le retorno nuevamente la palabra a Cristina, no sin antes insistir, mediten cada cual obviamente porque las circunstancias son particulares, qué medidas de estas realmente deberían estar tomando. Cristina y Sergio, perdón que interrumpa, es Alejandro, una cosa, una moción de orden simplemente, se me olvidó decirles al principio, por favor utilicen la herramienta del chat para hacernos preguntas. Vamos a hacer un esfuerzo de responder las preguntas que sean posibles al final de la conferencia. Con la herramienta de chat pueden hacernos preguntas. Excúsenme que no se los dije al principio, pero la idea es que la utilicen y vamos a tratar de resolver todas sus preguntas. Cristina, qué pena la interrupción. Adelante. Perfecto. Seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. De la mano casi de lo que veníamos hablando ahorita, de la voluntad médica, surge un asunto que es bastante novedoso y sobre el cual incluso quienes nos dedicamos a esto estamos todavía aprendiendo. Y es que en Colombia, hasta el año pasado, existía lo que se denominaba la interdicción. La interdicción era aquella figura a la cual quedaba sometida una persona que tenía una disminución o una pérdida en sus capacidades mentales. Entonces, a la persona a quien se llamaba interdicta se le asignaba un curador que era casi como el representante legal de esa persona, como si fuera el papá de un hijo menor de edad, se le asignaba un curador a la persona en interdicción para que tomara todas sus decisiones y llevara su representación legal. En Colombia desapareció la interdicción. Eso es algo sobre lo cual todavía no se ha dado demasiada publicidad. Y en vez de la interdicción, apareció una ley que creó unas figuras que se llaman los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas. Los acuerdos de apoyo surgen como una medida a la cual puede recurrir cualquier persona que tenga una pérdida o disminución en sus capacidades mentales, que consisten en designar personas que actúan como apoyos, como lo dice su nombre, para la celebración de determinados actos jurídicos. Ya no existe la figura de un representante para todos los actos, sino apoyos que se utilizan en la toma de determinadas decisiones o en la celebración de determinados actos. Junto con los apoyos, esta nueva ley, que fue promulgada en agosto del año pasado, establece un documento que se llama el documento de directivas anticipadas, que al mismo estilo de lo que hablábamos de la voluntad médica anticipada, es un documento que le permite a una persona en cualquier momento de su vida establecer cómo quisiera que se tomaran sus decisiones o cómo quisiera que se manejara su patrimonio, pero también sus asuntos personales, sus asuntos de salud, es decir, casi que su vida en general. Esos documentos, en teoría, y ya les cuento por qué en teoría, se suscriben ante notario o ante un centro de conciliación y tienen efectos a futuro. Es casi como un testamento, pero no para ser utilizado luego de la muerte, sino como una directiva para que aquellas personas que actuarían como apoyos puedan saber cómo hubiera querido yo que se tomaran las decisiones. Les decía que se suscriben en teoría ante notario, porque esta fue una ley que se promulgó hasta ahora el año pasado y que tenía un plazo de reglamentación que iba más o menos entre los 12 meses y los 3 años. Sin embargo, pues por la situación de la pandemia, hasta el momento en que esto empezó todavía no se había reglamentado y seguramente va a haber muchos otros temas prioritarios después de esto para que se reglamente esta ley. Razón por la cual esto no está incluido dentro de lo que podríamos hacer ya, sino lo que vamos a poder hacer más adelante, porque todavía no está reglamentado y por lo tanto no se están suscribiendo todavía documentos de directivas anticipadas ni ante notario ni ante centros de conciliación. Pero lo que sí vale la pena desde ya y a mediano plazo es empezar a pensar en eso, porque esas cosas no se las imagina uno usualmente de la noche a la mañana. Estos son documentos que requieren de mucha reflexión, de conversaciones con la familia, de pensar en distintos escenarios. ¿Qué pasaría si yo tengo un accidente? ¿Qué pasa si me da Alzheimer? ¿Qué pasa en tantísimas circunstancias en las que uno podría llegar a tener una disminución en su capacidad para decidir? Entonces, esperamos que por lo menos poner este tema sobre la mesa sea para ustedes un motivo para empezar a pensar, una vez esto esté reglamentado, cómo podría uno dejar por escrito ese tipo de directivas hacia el futuro. Seguimos, por favor.
Bueno, este es un último tema relacionado con los aspectos de derecho de familia, puro y duro, como decimos, que tiene que ver con la situación patrimonial de las parejas. No solamente de aquellas parejas que están casadas y tienen una sociedad conyugal, sino de las parejas que están en convivencia, es decir, que tienen una unión marital de hecho. De igual manera, no solo es para pensar en las parejas que ya están constituidas, sino muchas veces un tema para discutir, por ejemplo, con los hijos que están en edades en las que empiezan a consolidar relaciones de pareja que podrían tener efectos patrimoniales. El tema de la evaluación del régimen conyugal tiene que ver con la reflexión que pueda hacer cada persona o cada pareja, o más bien la evaluación de si el régimen de bienes en el que se encuentra con motivo de su matrimonio o de su unión marital de hecho es o no es conveniente. Esto tiene que ver con temas tales como las capitulaciones, las liquidaciones de sociedades conyugales, que lo que determinan es si las parejas o las dos personas dentro de una pareja quieren o no tener un régimen común de bienes. Estas son discusiones o conversaciones que no siempre son tan fáciles, pero que tienen muchas veces como fundamento también el ánimo de proteger a los hijos, de proteger patrimonios familiares, de proteger a la misma pareja, por ejemplo, cuando hay riesgos patrimoniales asociados a endeudamiento o a determinados cargos que ocupan las personas. Entonces, para empezar a pensar ya, pero muy seguramente para implementarlo hacia adelante y para conversarlo también con los hijos, el tema de la evaluación del régimen conyugal es un asunto sobre el que los llamamos a reflexionar. Posiblemente no para implementar este tipo de medidas ya, como decía Sergio hace un momento, sino para llevarlos hacia adelante y pensar en cuál es la figura más conveniente para cada familia. Y yo reiteraría algo que Cristina ya lo dijo, pero que es muy importante entenderlo, y es no nos equivoquemos de mensaje. Esta es una medida esencialmente y únicamente recomendable para efectos, como lo decimos, de la gestión del patrimonio. Pero no tiene nada que ver con la relación matrimonial, la relación de pareja, nada de eso. Entonces, sencillamente, pues obviamente somos muy respetuosos del tema. Lo que queremos aclarar y enfatizar es únicamente para efectos del régimen económico que queremos que se le aplique a esa familia específicamente. Exactamente. Adelante, Paula. Gracias, Sergio. Antes de pasar al otro tema, para lo cual pido que pasemos a la siguiente diapositiva, quiero también hacer énfasis en que este tema que mencionaba Cristina es especialmente trascendental en estas familias que son tan comunes hoy en día, de los tuyos, los míos y los nuestros. Las familias, digamos, de ese estilo deben tomarse un tiempo adicional para entender qué puede pasar al momento de que falta uno de los miembros si tienen sociedad conyugal vigente. Porque cuando uno se pone a hacer el ejercicio, se da cuenta que muchas veces las familias no entienden cómo juegan esos elementos de los hijos de otro matrimonio en la sucesión y la liquidación de la sociedad conyugal, y pues se podrían dar resultados no deseados. Entonces, este es un llamado especial a las familias de los tuyos, los míos y los nuestros. Volviendo a esos temas que también es importante, digamos, ir pensando, pero que de pronto no es tan fácil hacerlo ahorita, aunque ya con cierta apertura que hemos tenido, pues de pronto tampoco es imposible, es hacer un análisis del régimen de seguros que tenemos en la familia. Obviamente, en primer lugar está el de salud, que creo que es algo a lo que todos le ponemos atención todo el tiempo, porque las familias en eso somos muy juiciosas. Pero más allá del de salud, pues existen otros como los de vida, los de hogar, que hay que realmente entenderlos, revisar qué coberturas tenemos y digamos, a qué riesgos de todas maneras nos estamos viendo abocados para asegurarnos que la cobertura que tengamos sea la adecuada y que no sea ni demasiado, que estemos gastando una fortuna anual en temas de seguros, pero que tampoco estemos desprotegidos ante esos eventos tan importantes y tan imprevisibles que pueden ocurrir, como por ejemplo lo es una pandemia. Siguiente, por favor.
Aquí voy a hablar rápidamente de un tema que quedaría realmente para una conferencia completa, pero como les decíamos, lo que queremos acá, más que cualquier cosa, es invitarlos a reflexionar. Y en esa medida, pues vemos nosotros que con mucha frecuencia las familias colombianas tienen algún tipo de estructura para proteger su patrimonio. Y si no la tienen, pues la verdad es que sí genera muchos beneficios tenerla y tiene muchas ventajas. Y para esos efectos vamos a mencionar rápidamente las que consideramos más útiles y que a su vez pues también son las más frecuentes. En primer lugar está la SAS, que es la sociedad, digamos, simplificada, la sociedad anónima simplificada, que básicamente tiene una ventaja enorme en términos de planeación patrimonial, y es que permite diferenciar los derechos de los distintos accionistas. Entonces, eso es lo que se conoce como acciones tipo A y tipo B. La verdad es que pues, puede haber tantos tipos de acciones como socios haya en una sociedad o categorías de socios, y permite hacer un balance entre los derechos económicos y los derechos políticos, de manera que los patriarcas pueden seguir manteniendo el control político de la sociedad y si quieren el control económico, o por lo menos una porción mucho más importante, digamos, de los derechos económicos que lo que en principio correspondería a su participación en los casos en que ya han empezado a transferir patrimonios a las futuras generaciones. Entonces, el mensaje que les quiero dar con esto es que este tipo de sociedades realmente permiten que las familias tengan un traje a la medida para cuidar su patrimonio, mantenerlo y repartir, digamos, los ingresos de ese patrimonio de la manera que consideren de acuerdo con los valores, las necesidades de la familia y obviamente pues los deseos de los patriarcas. Este tipo de sociedades también tienen una ventaja importante en el tipo de familias que nosotros asesoramos, y es que pueden tener un tratamiento flexible tributario en Estados Unidos. Muchas de las familias con las que nosotros trabajamos tienen miembros que son generalmente segunda o tercera generación, que tienen residencia fiscal americana o son nacionales americanos, y ese es un tema que hay que tener en cuenta en la planeación. Entonces, muchas veces las familias optan por este tipo social precisamente porque les va a permitir una mayor flexibilidad tributaria en Estados Unidos. Todavía es frecuente ver las sociedades en comandita, sobre todo es frecuente ver que existan, no que se constituyan. Para mí de muchas maneras son los predecesores de las SAS o las predecesoras de las SAS, y en esa medida también permiten una diferenciación entre los derechos políticos y económicos, pero aquí solamente hablamos de dos categorías de socios y por lo tanto pues es una estructura mucho más rígida que yo creo que poco a poco está cayendo en desuso en Colombia. Hemos visto también con frecuencia a las familias transformando las sociedades en comandita en SAS. Entonces aquí la invitación es a que revisen sus vehículos corporativos familiares, piensen un poco en qué están buscando con esos vehículos para poder determinar si efectivamente es el vehículo más adecuado o si de pronto habría otro vehículo que se podría acomodar. Otra alternativa que es muy frecuente, y les confieso que además soy fan y tengo muchos clientes del Valle del Cauca, precisamente ya les voy a decir por qué, con este tipo de estructura, es la desmembración entre el usufructo y la nuda propiedad. Esto puede aplicar, y generalmente, mejor dicho, puede aplicar a bienes muebles e inmuebles. Generalmente lo vemos con mucha frecuencia en los inmuebles. Por eso les cuento que tengo varios miembros del Valle del Cauca terratenientes que tienen este tipo de estructuras para aquellas fincas que no han, por A, B o C motivo, transferido a sociedades familiares. Hacen donaciones de la nuda propiedad a las segundas y terceras generaciones, de manera que los patriarcas mantienen la posibilidad de lucrarse del bien y se evitan un proceso de sucesión el día que faltan los dueños del usufructo, los patriarcas, porque la propiedad plena se consolida en quienes hasta ese momento tenían solamente la nuda propiedad. Hay un tema que a mí siempre me gusta contarles a los clientes cuando estamos hablando de esto, y es que no es 100% claro la consecuencia tributaria
de la consolidación de el usufructo y la nuda propiedad. Aquí la DIAN tiene un concepto que es lo que, digamos, genera algunas dudas, aunque la ley es clara. Entonces, ahí el tema es que las familias que tengan una estructura de este tipo sigan el tema con sus asesores, porque yo creo que ese tema tiene que estar por resolverse más temprano que tarde, porque de hecho pues es una figura que utilizamos mucho y también vale la pena utilizarla cuando uno está pensando en liquidaciones, bien sea de sociedades conyugales o de liquidación o de sucesiones, porque permite una repartición muy eficiente del patrimonio. Entonces, la verdad es que tiene bastante más utilidad de lo que uno en un principio podría creer, precisamente porque es algo que uno siente que es como arcaico y que viene de hace mucho tiempo, pero la verdad es que hay muchos casos en que es absolutamente, pues, como salvador y eficiente. Y finalmente está la fiducia. La fiducia, como ustedes saben, pues es una estructura muy flexible que de muchas maneras les da, a mi modo de ver, la mayor tranquilidad a las familias de que sus deseos se van a cumplir tal y como ellos lo quieren a la luz de la repartición de su patrimonio. Es también un traje totalmente a la medida, aún incluso más que las SAS, y se puede regular de una manera pues muy específica y muy detallada la forma como uno quiere que se reparta el patrimonio y sobre todo regula la imposibilidad de vender, digamos, ese patrimonio, desmembrar ese patrimonio, aunque si bien, y lo vamos a ver más adelante, eso también se puede controlar en una sociedad a través del acuerdo de accionistas, pues digamos que en la fiducia el tema es aún más blindado. Tiene también la fiducia para transferir patrimonio unas ventajas tributarias, en particular los derechos fiduciarios de un patrimonio se valoran en el 80% de ese valor patrimonial, entonces pues la donación, por ejemplo, de derechos fiduciarios va a ser un poco más eficiente tributariamente que lo que puede ser la donación del patrimonio en concreto. Tiene digamos, o algunas personas dicen que la fiducia es una estructura costosa. Ahí un poco lo que nosotros hemos visto es que depende del patrimonio en cuestión, depende de los fines que quiera perseguir la familia, pero sí es cierto que para que valga la pena, pues se requiere un patrimonio un poco más complejo. Siguiente, por favor. Aquí Lucas Moreno nos va a hablar de un tema que pues está muy de moda entre nuestras familias en este momento, con todo este auge del pasaporte español por el origen sefardí, que es la posibilidad, mejor dicho, la posibilidad de perder la residencia fiscal colombiana y el impacto que tiene la pérdida de la residencia o, en su defecto, tener doble nacionalidad y residencia fiscal, pues que puede ser muy costoso para una familia. Claro que sí, Paola, y como bien lo anticipabas, pues este es un tema que si bien últimamente ha adquirido relevancia, pues es una pregunta que ha estado pues en la cabeza de todos los colombianos por varios años, no solo por la coyuntura a la que tú haces referencia frente a la posibilidad de adquirir el pasaporte español, no solo frente a la coyuntura actual del COVID-19, sino porque siempre pues ha estado sobre la mesa el hecho de que Colombia, pues digamos, tiene una tasa de tributación alta. Y esto, hay que decirlo, pues tiene de largo y de ancho. O sea, hay algunas consideraciones que sí son verdaderas, pero otras no tanto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia, si bien últimamente ha incrementado su tasa del impuesto de renta para las personas naturales significativamente, pues hoy en día la tasa más alta está en el 39% nominal, ¿cierto? Pues esta tasa, en todo caso, está un poco por debajo de la tasa que aplica en países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos o España. Lo que no es tan bueno, y es una práctica que ha sido recurrente en Colombia durante los últimos 20 años, es que Colombia, a diferencia de otras jurisdicciones, no solo grava los ingresos, que está bien, o sea, gravar los ingresos con el impuesto sobre la renta, pues es una práctica que aplica básicamente en todo el mundo, sino que también aplica el capital y la riqueza. Y esto es una práctica que no necesariamente han adoptado todos los países desarrollados. En el caso particular de Estados Unidos no es el caso. Estados Unidos sí grava los ingresos con una tasa de tributación alta, pero no grava ni el capital ni la riqueza, ¿sí?
Colombia, como ustedes saben, pues desde hace más o menos 20 años, cada 4 años ha ido incorporando nuevamente un impuesto a la riqueza, un impuesto al patrimonio, lo ha llamado de diferentes formas y ha estado sujeto a diferentes reglas. En la última regla, en la última, digamos, reforma tributaria, lo que ocurrió es que el impuesto a la riqueza solo caía en cabeza de las personas naturales y no de las personas jurídicas, lo cual en nuestra visión pues es un acierto del gobierno, pero en todo caso sigue existiendo para las personas naturales. Cuando uno va y mira jurisdicciones más desarrolladas, como les anticipaba, pues Estados Unidos no tiene un impuesto similar. España, si bien lo tiene, ha ido más allá, ha entendido que es importante no incorporarlo para extranjeros que quieren migrar hacia España y por eso creó una cosa que se llama la ley Beckham, en honor pues a este jugador inglés que jugó en el Real Madrid, según la cual los extranjeros que migren hacia España pueden estar exentos del impuesto al patrimonio por 6 años aproximadamente. Entonces, pues, digamos, cuando uno va a hacer esta revisión sobre qué me conviene más, si quedarme en Colombia, si migrar hacia otra jurisdicción, pues tiene que tener en cuenta no solo la tasa de tributación de los ingresos que uno efectivamente tenga, sino también del patrimonio. Y ahí nuevamente, pues Colombia, en nuestra visión, tiene que mejorar porque sí grava de manera contundente la riqueza. Otro tema que hay que considerar es qué tan fácil es perder la residencia fiscal. Y no es tan fácil, desafortunadamente, como simplemente migrar físicamente fuera de Colombia y no pasar 183 días dentro del país. Porque cuando se es nacional colombiano, pues hay otros criterios que deben mirarse en consonancia con el número de días que se permanece físicamente dentro de Colombia. Entonces, por ejemplo, si una persona natural, nacional colombiana, migra a otro país, pero deja a su familia en Colombia, no necesariamente pierde la residencia fiscal. Asimismo, si migra fuera del país, pero deja todos sus negocios en Colombia o recibe un gran porcentaje de sus ingresos en el país, no necesariamente pierde su residencia fiscal. Entonces, cuando se hace este análisis, hay que ir un poco más allá y pensar, hacer una revisión de los pasos y del cronograma de trabajo para perder la residencia fiscal y no quedar en un escenario negativo en el que, por ejemplo, en 1 o 2 años se tiene doble residencia fiscal, pues porque eso puede generar casos de doble tributación. Algo que hay que considerar y que es un tema complejo y que muchas veces es difícil de tratar es que si se renuncia a la nacionalidad colombiana es más fácil perder la residencia fiscal. ¿Por qué? Porque si no se es nacional colombiano, el único criterio de residencia fiscal que es relevante es el número de días de permanencia en el territorio colombiano. Entonces, nuevamente, dentro de este abanico de opciones, perder la nacionalidad colombiana es algo que hay que considerar. Punto importante a tener en cuenta es que una vez se renuncia a la nacionalidad colombiana, se puede aplicar la misma. Entonces, no es algo que no tenga vuelta atrás. Verdaderamente se puede renunciar a la nacionalidad colombiana por un par de años y si verdaderamente la opción que se acogió no es la mejor, pues siempre se puede volver al país. Existe un periodo durante el cual no se puede aplicar, que es como un periodo de castigo, que no es muy largo, si uno lo ve positivamente, es de 2 años, pero nuevamente no es algo que no se pueda echar para atrás. Entonces esos son los temas que queríamos traer y poner sobre la mesa, en la medida en que nuevamente pues esto es una revisión que hay que hacer, digamos, con un ámbito bien amplio de 360 grados. Sí, yo creo que para complementar lo que Lucas decía, y es bastante obvio lo que voy a decir, pero importante, es nosotros hemos asesorado muchas familias que tienen más de una nacionalidad y donde ellas buscan fiscar su residencia fiscal en otras partes. Hay varias de estas familias que tienen una situación fiscal compleja, esencialmente porque, por ejemplo, tienen una gran parte de sus activos por fuera de Colombia. Para ese tipo de familias, la sugerencia que hacía Lucas puede ser válida, es decir, adquirir la residencia fiscal en otro país, la nacionalidad en otro país, pero renunciando a la ciudadanía colombiana. Sin embargo, yo siempre digo que este es un tema muy personal de cada una de las familias. Como colombiano, pues en la medida de lo posible, a mí no me gustaría que la gente perdiera la nacionalidad colombiana. Preferiría que todos nos quedáramos aquí, que todos creyéramos en el país, que todos aportáramos. Pero vuelvo y reitero, hay aspectos que llevan a ciertas familias a considerar este. Uno de ellos, adicionalmente al tema fiscal,
es el de la diversificación del riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay familias que tienen todos sus activos en Colombia, pues evidentemente están más expuestas al riesgo país que aquellas familias que de otra manera adquieran la residencia fiscal en otro país o diversifican por lo menos en su estrategia patrimonial. Y creo que frente a las vicisitudes que hemos visto que han tenido nuestros amigos los venezolanos, pues por lo menos la invitación es a que consideren la diversificación geográfica en materia de su portafolio, en materia de sus activos. Esto no implica que tengan que perder la residencia fiscal, ni mucho menos la nacionalidad colombiana, pero por lo menos sí que desde el punto de vista estratégico, no necesariamente en el corto o mediano plazo, pero sí ya más a largo plazo, que parte de su portafolio, pues evidentemente esté diversificado y que nos proteja o proteja a las familias frente a las vicisitudes que puede tener uno en cualquier país. Queríamos abrirle los ojos sobre este punto, creo que como dice Paula, es un punto muy en boga hoy en día, donde muchas familias que están pensando en la nacionalidad española, pero sin necesariamente entender cuáles son las consecuencias fiscales, cuál es la diferencia entre la nacionalidad y la residencia fiscal, y por último, esto en qué se va a traducir frente a su vida, frente a la calidad de vida, frente al tema familiar en relación con sus hijos, aquellos que tienen nietos con sus nietos, aquellos que están empezando su carrera con su carrera. Entonces, es un punto sobre el cual los queríamos poner a reflexionar, pero insisto, el tema no es un tema superficial, sino es un tema muy profundo, tanto desde el punto de vista jurídico, pero más importante aún desde el punto de vista familiar. Con esto podemos pasar a la siguiente filmina. Ahí terminamos un poco lo que llamamos las de mediano plazo y ahora, por último, vamos a pasar a ver aquellas que se refieren ya al mediano largo plazo. Es decir, ya terminó la pandemia, ya podemos trabajar normalmente, ojalá ya en principio se haya encontrado una vacuna para el COVID-19, pero eso no quiere decir que no sigamos pensando en estos aspectos. Por el contrario, ojalá lo que hemos vivido en esta pandemia nos ayude a entender la importancia de la familia, de la gestión de nuestro patrimonio familiar y que dentro de la familia, al tener esta conciencia, revisitemos estos temas cada X tiempo. Créanme, eso les va a dar tranquilidad, les va a dar, como dicen, peace of mind y van a poder vivir de una manera más armónica. Entonces, para ya mirar cuáles son las medidas más de largo plazo, nuevamente le cedo la palabra a Paula. Paula, por favor. Gracias, Sergio. Siguiente, por favor. Aquí vamos a empezar con un tema que tal vez muchos de ustedes han oído, que es el protocolo de familia, o como algunos autores lo llaman, es la constitución de familia. A mí me gusta mucho ese término porque me parece que es muy gráfico, por lo menos para los abogados. Y la verdad es que es muy evidente que las familias, y sobre todo a medida que crecen, pues empiezan a tener sus miembros distintas visiones, distintas creencias, distintos objetivos, y eso a veces se convierte en un obstáculo para el ejercicio armónico de los negocios familiares, bien sea negocios operativos o la inversión de un patrimonio pues que está más líquido o más en activos financieros. Entonces, la verdad es que con mucha frecuencia nosotros nos sentamos a conversar con las familias y nos damos cuenta que ya las segundas y terceras generaciones tienen una visión bastante distinta a la del patriarca. De hecho, eso lo pueden ver, digamos, un poco jocosamente con la caricatura que les presentamos en este slide. Y nos hemos dado cuenta que cuando las familias se sientan a conversar sobre los temas que las preocupan y llegan a acuerdos que se plasman en un protocolo o constitución de familia, pues sí hay una diferencia muy importante en el ejercicio armónico, incluso en la continuidad del negocio, que esto además pues tiene, digamos, hay estudios académicos muy serios al respecto. Entonces la invitación es a que piensen en si su familia tiene un protocolo o una constitución, a que lo refresquen con alguna frecuencia. Es más, creo que eso podría ser una de las actividades, digamos, del encierro. En ese sentido, siguiente, por favor. Es muy importante, como lo han dicho muchos autores y como nosotros lo hemos evidenciado en la práctica, que esos protocolos realmente sean el resultado de conversaciones familiares. El documento no es nada si no tiene por detrás un proceso de creación.
Y en esa medida, siguiente por favor, hay unos temas pues muy importantes que consideramos que deben tenerse en cuenta en ese protocolo que, como ustedes saben, pues regula esas relaciones. Acá, estos 3 círculos que ustedes están viendo en este slide, que son a los que Sergio se refirió anteriormente, pues es una forma muy gráfica y muy clara de expresar cómo en las familias empresarias hay 3 elementos clarísimos: la familia, obviamente, la empresa y la propiedad o el patrimonio, que no necesariamente tiene que ver con la empresa. Y la idea de un protocolo de familia es regular la interrelación de estos 3 círculos al interior de una familia empresaria. Entonces, obviamente, al existir normas de manejo y de funcionamiento, pues claramente se evitan conflictos, y ese es definitivamente uno de los principales objetivos de un protocolo. Y conflictos respecto de varios temas muy importantes. Uno, la transferencia del poder dentro de la empresa familiar, es decir, quién va a suceder al papá fundador o muchas veces ya estamos en la segunda generación, ya hubo una sucesión que era muy clara porque era de padre a hijo mayor, y eso no tenía, digamos, no se cuestionaba, pero cuando empieza a haber más familias más numerosas, pues el tema sí empieza a verse más complicado, sobre todo en esta época en que el tema de ser el primogénito pues ha perdido un poco de relevancia en muchas familias, digamos, que atienden más como las características personales de cada uno de los miembros. Entonces, ese es uno de los temas fundamentales. Otro tema muy importante es la política de dividendos de la empresa. En las familias es muy normal ver que hay unos miembros que efectivamente trabajan en la empresa, que es otro de los temas fundamentales de un protocolo: quién puede trabajar y quién no. Entonces, hay miembros que trabajan en la empresa, que viven muy tranquilos de unos sueldos pues generosos y buenos, y obviamente están interesados en que la empresa crezca. Y por el otro lado están esos miembros que por una u otra razón no trabajan en la empresa, que viven de los dividendos, y ahí con mucha frecuencia evidenciamos tensiones. Entonces, eso es, por ejemplo, otro de los temas típicos que consideramos muy importantes en un protocolo. Asimismo, bueno, en los protocolos, digamos que la verdad es que cada familia va estableciendo lo que quiere de acuerdo con sus prioridades. Los temas de la filantropía, de las cuales vamos a hablar más importante en muchos casos, hace parte de uno de los capítulos importantes del protocolo. Y el gobierno corporativo, en el cual nos vamos a detener ahorita un poco más, pero la verdad es que esas normas de gobierno corporativo que deben aplicar a la empresa, y en algunos casos también a las holdings, digamos, de patrimonio que están en la esfera de propiedad, pues es muy importante tenerlas claras en el protocolo, pero asimismo aterrizarlas en otros documentos jurídicos, como lo son los acuerdos de accionistas y los estatutos. Porque si bien los protocolos son, digamos, unos documentos que deben tener algunas disposiciones que son legalmente vinculantes, pues no todas son legalmente vinculantes. Por ejemplo, los valores de una familia, pues no hay manera de hacerlos legalmente vinculantes, y esa además no debería ser la idea. La idea es más bien inculcarlos, digamos, durante los momentos de recogimiento familiar más que cualquier otra cosa, y en el ejercicio diario de las labores, digamos, a través del ejemplo. Pero como les decía, hay otros aspectos que es muy importante que sean vinculantes y que puedan hacerse valer en caso de que exista algún incumplimiento. Sin embargo, también existen documentos mucho más adecuados para hacerlo. Entonces, como decíamos, para efectos de la empresa, pues el acuerdo de accionistas, los mismos estatutos son fundamentales. En términos de la propiedad, por ejemplo, es muy importante, y ahorita lo vamos a ver, que estén, digamos, vinculados y en coherencia con los documentos de las estructuras patrimoniales internacionales, e incluso también con las estructuras patrimoniales locales que vimos anteriormente, en particular, digamos, la SAS o la fiducia. Entonces, como ustedes ven, pues es necesario, una vez la familia tiene definido el protocolo, ir un poquito más allá respecto de qué disposiciones del protocolo deben quedar plasmadas en otros documentos jurídicos. Y ahí es cuando entra el acuerdo de accionistas. Siguiente, por favor. En este sentido, sin perjuicio de que Sergio me va a complementar en un momento, porque como ustedes saben, Sergio, además de ser socio del equipo de gestión de patrimonio, es también
socio de nuestro equipo corporativo M&A, es decir, de fusiones y adquisiciones, y este es un tema que le toca con mucha frecuencia, pues hay unos temas que son fundamentales, sobre todo en las empresas de familia, que es lo que queremos resaltar aquí. Entonces, por ejemplo, las restricciones en la enajenación de las acciones. Si bien la ley colombiana en eso es como muy clara y tiene unas regulaciones pues muy específicas, pues sí es importante tener en cuenta que existen algunas posibilidades para restringirle a las familias ese tipo de enajenaciones, pues porque la mayoría de las familias quieren que la propiedad permanezca al interior de la familia. Asimismo, es muy importante el tema del sentido del voto y de cómo con estos acuerdos de accionistas eso se puede acordar, precisamente porque se quiere, digamos, mantener el objetivo familiar. En este sentido, se me pasó mencionarles que nosotros vemos la utilidad de los acuerdos de accionistas en las empresas de familia de dos maneras. Por una parte, digamos, la obvia y la que les expliqué de la empresa familiar, que es 100% de la familia, pero también existen muchas familias que participan en negocios en porcentajes, algunos más importantes que otros, y que de alguna manera esos valores familiares pues deberían reflejarse también en la forma en que participan en esos negocios que no son 100% de la familia, y ahí los acuerdos de accionistas con terceros pues también son de gran utilidad. Otro tema pues muy importante al interior de una empresa familiar, las reglas para el nombramiento del representante legal, los tipos de vetos y las formas de establecerlos, el derecho de preferencia que otra vez tiene que ver con ese cuidado especial que tiene que tener la familia de proteger su patrimonio y de que no entren, digamos, ningún tipo de socios que no estén esperando y que no quieran que sean parte de la sociedad familiar. Y finalmente también está un tema que es bastante polémico, sobre el cual también hay mucho todavía digamos, un poco de tela por cortar, y es la prohibición del ingreso de las acciones de un miembro de la familia a las sociedades conyugales. Este es un tema que, si bien los acuerdos de accionistas nos ayudan para eso, no son totalmente eficaces en ese sentido, y realmente sugerimos nosotros acudir a otros medios de planeación y que sea solamente un complemento. Le cedo entonces la palabra a Sergio. Bueno, yo quería un poquito ampliar algunos puntos que mencionó Paula sobre los acuerdos de accionistas. Y realmente cuando uno mira el protocolo o la constitución de la familia frente a lo que es el acuerdo de accionistas, digamos que la diferencia fundamental entre los dos radica de que el protocolo de familia, como su nombre lo indica, se aplica exclusivamente a la familia. Cuando quiera que ya tiene unos terceros, ahí evidentemente hablas de un acuerdo de accionistas. Y el acuerdo de accionistas, pues evidentemente es recomendable, es muy importante para complementar los estatutos, porque allí están todos los aspectos que son tan importantes que les hemos mencionado. Nosotros a lo largo de los años hemos asesorado muchísimas familias colombianas, de hecho de la región, no solamente colombianas, sino ecuatorianas o con familias que también tienen domicilio en Estados Unidos sobre estos temas. Son temas sobre los cuales inclusive la jurisprudencia, particularmente de la Superintendencia de Sociedades, ha evolucionado muchísimo y que son realmente fundamentales para una familia, más en ese contexto internacional que yo les mencionaba. Y aquí les tengo otra reflexión, y insisto, es tan solo una reflexión. Nosotros hemos visto los distintos ciclos en Colombia. Recuerdo particularmente en la década de los 90, después de la apertura de la economía por parte del presidente César Gaviria, que en su momento las compañías colombianas eran muy apetecidas por los inversionistas extranjeros. Pero evidentemente la mayoría de las familias colombianas decían, pero esta es mi empresa, esta es la empresa de mi familia, ha estado con nosotros desde 1920 o desde comienzos del siglo pasado, o de alguna manera forma parte de la familia, a mí no se me pasaría por la mente llegar a un acuerdo en el que yo vendiera mi empresa. Y yo no estoy cuestionando eso. Lo que los invito es a pensar que de repente una inversión por parte de un inversionista estratégico o por parte de un inversionista de capital puede ser una buena estrategia para el crecimiento, puede ser una buena estrategia para la diversificación del riesgo, puede ser una buena estrategia para introducirle tecnología e innovación a la compañía,
Y no necesariamente quiere decir ni que la familia vaya a perder el control, ni que eso sea irreversible. Porque, por ejemplo, particularmente en el caso de los fondos de capital privado, recordemos que los fondos de capital privado invierten en las empresas, ayudan, digamos, a embellecerlas, a mejorarlas, a crearles innovación, oportunidades, muchas veces a consolidar regiones, pero posteriormente ellos tienen que salir de allí. La familia no necesariamente tiene que salir, la familia puede permanecer con esa inversión. Casos como el de la familia Santo Domingo, pues evidentemente son historias de éxito, donde una familia, pues importantísima en Colombia, considera importante esa diversificación geográfica a la que yo hacía referencia, considera importante la innovación, la administración profesional, por eso hace esa transacción inicial con Sam Miller, donde fue muy importante y quedan con el 15-1% de la que era en su momento segunda o tercera cervecera más importante del mundo, y posteriormente viene la consolidación con AB InBev a través de la adquisición de AB InBev de Sam Miller, en donde la familia Santo Domingo tiene un porcentaje del 4.65%, algo cercano al 5%, y en donde se constituye uno de los accionistas más importantes de esta empresa que a su turno tiene más del 30% de mercado global de la cervecería. Este es un buen ejemplo en donde, fíjense, una familia se mantiene unida, diversifica geográficamente, pero continúa en el core de su negocio, en aquel negocio que conoce, aquel negocio que es tradicional en la familia, sencillamente evoluciona. Hay otros casos interesantísimos también de familias colombianas que, por ejemplo, frente a una situación como la que estamos viviendo en la pandemia, consideran que es importante, reitero, una estrategia de diversificación geográfica o de crecimiento. Y ahí pueden darse alianzas entre familias. Pensemos, por ejemplo, en una alianza entre una familia colombiana con una familia chilena, con una familia peruana, en donde inicialmente se crece en la región de la Alianza del Pacífico y donde ya están mejor posicionados para enfrentar la competencia de las multinacionales. Para todos esos aspectos, los acuerdos de accionistas son muy importantes. Estos son verdaderamente soluciones a la medida, pero los invito a pensar en que estas soluciones a la medida pueden ser buenas y buenas inclusive, vuelvo y reitero, desde el punto de vista de unión familiar, desde el punto de vista de diversificación geográfica, de manejo de los distintos riesgos, ¿sí? Y de crecimiento como tal de la empresa familiar. Entonces, quería pues sencillamente mostrarles que el panorama es bastante más amplio de lo que uno se imagina y que no quiere decir que porque vincula a un extranjero ya fue que le vendía en la empresa tradicional de la familia. Seguimos, Pablo. Gracias. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de las estructuras internacionales que son un complemento fundamental en la planeación patrimonial de una familia. Es muy común encontrarnos con familias que desde hace tiempos tienen una plata por fuera que habían ido guardando desde incluso aquellos tiempos en que tenía, digamos, mucho más misterio del que tiene hoy en día, que la habían guardado para temas de emergencia, ¿no? Un poco atendiendo a esa sabiduría familiar de la que hablábamos en un principio de los fondos de calamidad. O muchas otras familias que tienen casas de vacaciones en la Florida o apartamentos en Nueva York o en París o en Madrid y que de alguna manera, digamos, no era normal tener estos activos declarados en Colombia y por lo tanto muchas veces pues lo tenían, digamos, a nombre propio o de una sociedad en Panamá o algunas familias más sofisticadas a través de una estructura internacional pues, mucho más robusta y compleja. Pero hoy en día definitivamente vale la pena revisar ese patrimonio en el exterior, revisar dónde está, en qué consiste, porque por ejemplo en Estados Unidos los extranjeros tenemos unas restricciones importantes para tener patrimonio a nombre propio. Paula. Patrimonio. Bueno, creo que Paula se nos congeló momentáneamente. Mientras que regresa, pues evidentemente, como lo está mencionando ella, digamos que tenemos estas estructuras internacionales que son muy buenas y muy útiles. Pues va a poder estar. Sigue, Paula, es que te habías quedado congelada por un minutico, entonces
estaba tomando la palabra, pero sí. Paula, sigue. Ok, perdón, creo que, no sé si era que estaba hablando en mute. No, fue que se te congeló la imagen. Ah, ok, perfecto. No sé, Sergio, si me puedes dar luces de hasta dónde me escucharon para poder seguir. No, estaba sencillamente empezando a explicar pues el trust y las ventajas que tiene, particularmente pues en ese contexto, perdón, del derecho anglosajón. Perfecto. Entonces, en esa medida, pues aquí la invitación también es a revisar esas estructuras a la luz de las necesidades familiares y de la nueva realidad tributaria, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Como ustedes saben, y ese es un tema que también daría para una conferencia completa, pues en los últimos 5 años ha habido unos cambios muy importantes en términos, digamos, tributarios al interior de Colombia respecto de la obligación de declarar este tipo de estructuras y respecto de, digamos, la claridad que nos ha dado la DIAN de que este tipo de estructuras tienen que tener un doliente. Entonces, pues ese es uno de los temas que hay que revisar y es si las familias están declarando estas estructuras de manera adecuada. Pero en todo caso, digamos que aquí la invitación es a que revisen no solamente ese aspecto, sino a que se ajusten esas estructuras a las necesidades familiares en términos de que los deseos estén bien plasmados y de que los costos de la estructura sean unos costos, digamos, razonables para el patrimonio y las necesidades que están cubriendo. En esa medida, por ejemplo, en relación con los trusts, pues es una figura que realmente permite una gran variedad de opciones y de alternativas, desde tener un fiduciario corporativo hasta que las mismas personas sean los fiduciarios, lo cual implica un ahorro muy importante en costos, y la importancia de que sea un trust, digamos, debidamente establecido, teniendo en cuenta las características de la familia, y ahí cobra mucho sentido el tema de las residencias fiscales del que hablaba Lucas. Hemos visto, por ejemplo, que si bien el trust es por lo general la manera, digamos, ideal para que las familias que tienen descendientes americanos realicen la planeación de su patrimonio, por lo menos del patrimonio que está en el exterior, no todos los trusts sirven. Y en esa medida, por ejemplo, un trust extranjero con beneficiarios americanos, pues tiene un impacto no tributario muy negativo para el beneficiario americano. Entonces, sí, la idea es invitarlos a que revisen que de verdad esto se esté ajustando a sus necesidades y a las necesidades de la familia más adelante. Mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un trust y una fundación de interés privado? Y si bien son muy similares en cuanto a los fines que persiguen, pues sí hay unas diferencias muy importantes que tienen que ver con que el trust es propio del derecho anglosajón, mientras que la fundación es propia del derecho civil. Para algunas familias realmente no hace diferencia tener una o la otra, sobre todo cuando no hay miembros americanos en la familia. Y la fundación, pues a algunas familias les da la tranquilidad de que la han hecho con su firma panameña de toda la vida, que tienen unos documentos, como me decía un cliente el otro día, de carne y hueso, que están registrados en un registro público y que tienen como mucho más, es una estructura mucho más formal y más a tono con ese formalismo, digamos, que caracteriza nuestro derecho colombiano. Entonces, como les digo, realmente depende de las características de la familia, si es mejor una que la otra. Hay casos en que realmente prestan el mismo servicio. Lo importante es que revisen que sí, que lo que tienen sí es lo adecuado, o que si no tienen una estructura patrimonial o sucesoral, pues que la busquen. Realmente la gente tiende a imaginarse que esto es una cosa complejísima y costosísima, y hay estructuras muy sencillas que pueden evitar dolores de cabeza muy importantes. Por ejemplo, hace poco nos tocó una familia que el patriarca falleció con unas acciones de una BVI, de una sociedad de Islas Vírgenes Británicas, a nombre propio, y resulta que los abogados en Islas Vírgenes cobran una cantidad de plata absurda por llevar a cabo una sucesión en ese país. Con un trust sencillo, que no tiene costo de mantenimiento, esto se hubiera podido evitar. Entonces, les dejo esa reflexión, y si tienen pues, algunas inquietudes, lo podremos conversar después. Sí, tan solo insistir en otro punto que mencionaba Paula y quisiera reiterarlo, de hecho, para todo. Aquí hemos mencionado, pues evidentemente, familias, por decirlo así, multijurisdiccionales, hemos mencionado
familias importantes, pero estos son instrumentos que utilizamos para todo tipo de familias, desde familias jóvenes que están empezando su carrera y que quieren, por ejemplo, tener un trust organizado para que si pasa algo todo esté regulado, otras familias que no son tan, digamos, cercanas al mundo anglosajón y que prefieren, por lo tanto, la fundación de interés privado. Pero mi invitación nuevamente es a que muchísimas de estas figuras, por no decir literalmente todas, se aplican a familias que no tienen que ser, pues, literalmente los Santo Domingo, ¿sí? Sino que son familias que pueden tener un patrimonio, digamos, mucho más modesto, evidentemente, pero en donde estas figuras son particularmente importantes. Y en el caso de que uno tenga en la familia ciudadanos, particularmente de otras jurisdicciones y más específicamente de los Estados Unidos, pues digamos que el trust es muy importante, ¿sí? Por eso mi invitación es a que no nos centremos en pensar, esto es interesantísimo todo, pero son para familias de altísimos patrimonios. No, por el contrario, familias modestas, inclusive familias, como les digo, jóvenes que están arrancando, que todavía no tienen un patrimonio formado, acuden a estas figuras y acuden a esta planeación porque precisamente esto es lo que les va a ayudar a preservar y a crecer el patrimonio. Entonces, la invitación es a que nos quitemos el paradigma de que esto es para las grandes familias. Esto realmente aplica, es funcional y es útil para todas las familias. Mil gracias, Sergio. Siguiente, por favor. Y en línea con las estructuras internacionales, también queremos llamarles la atención sobre lo que hemos llamado seguros sofisticados y que en el mercado internacional se llaman Private Placement Life Insurance, porque esta es una estructura, digamos, que empezó a tener mucho auge hace por ahí unos 10 años y la vendían en el mercado internacional un poco como la fórmula mágica para no tener que pagar impuestos nunca más. Y obviamente ya todos sabemos que eso no existe. Pero, y en esa medida, pues son estructuras que son un poco costosas y que cuando ya no tienen esa ventaja, pues han caído un poco en desuso. Sin embargo, nosotros creemos que son unas figuras muy interesantes, que existen algunos casos en los que de verdad una familia quiere poner, digamos, de lado una porción de su patrimonio para las futuras generaciones y no accesar a ese patrimonio. Y es para ese objetivo en particular, pues es realmente una herramienta muy, muy interesante que sigue teniendo, cuando de verdad cumple su objetivo, pues unos ventajas tributarias importantes y además, pues tiene unas ventajas adicionales respecto de acreedores. Entonces, ese es un tema que, como les digo, obviamente, teniendo en cuenta todas las normas de insolvencia, procesos de sospecha, periodos de sospecha y todo ese tema, pues la idea es que de la mano de esto que hablábamos antes de un fondo de calamidad para futuras generaciones, esto puede ser muy interesante. Y existen también algunas estructuras que ya le permiten a la familia o a los miembros tener acceso durante la vigencia de las estructuras, que desde el punto de vista tributario, pues ya no tienen, digamos, este impacto, que es que casi que de verdad el patrimonio sale por completo del patrimonio de la persona y en esa medida no tiene impacto tributario, pero que sí generan seguridades importantes de protección. Entonces, aquí también la invitación es a que piensen, bien sea si tenían este tipo de seguros, que tengan en cuenta que el tratamiento tributario que en algún momento pensamos que podían tener ya no lo tienen, o si tienen la intención o les llama la atención realmente proteger una porción de su patrimonio, así que de ustedes mismos, como me decía un cliente, pues esta es una alternativa muy, muy interesante. Siguiente, por favor. Este es un tema que realmente reviste gran importancia, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo y sobre todo conociendo lo que ha sido la trayectoria de las grandes familias en Colombia y en realidad todas las familias, porque yo lo que veo en mi día a día es que las familias en Colombia somos generosas, las familias en Colombia nos preocupamos por el menos favorecido, reconocemos, digamos, nuestra posición privilegiada y en esa medida la invitación es a la reflexión que estos temas de responsabilidad social o de filantropía, pues definitivamente son un elemento muy importante del plan patrimonial de una familia
existen millones de alternativas para hacerlos. El testamento, por ejemplo, del que hablaba Cristina hace un rato, pues puede ser una de las herramientas más importantes para cumplir con esos deseos de ayuda a la comunidad post-mortem. Durante la vida, pues también existen mecanismos sencillos. Incluso también es muy reconfortante acompañar a familias que quieren constituir su propia fundación de acuerdo con los fines específicos y con una identidad familiar respecto de lo que es importante para esa familia. Entonces aquí también la invitación es que sin importar qué tan grande o qué tan pequeña sea la familia, qué tan grande o qué tan pequeño sea el patrimonio, pues recordarles que existen muchas alternativas. Incluso existen familias muy grandes que se apoyan en otras familias que ya han iniciado, digamos, unas labores de filantropía importantes. En ese sentido, las universidades y los hospitales pues son unos excelentes receptores de ayuda en este momento. Y por eso pues los invito a que piensen cómo están canalizando esa ayuda para que además tengan en cuenta que en algunos casos es posible recibir algunos beneficios tributarios por eso. O también si son familias que ya tienen una entidad sin ánimo de lucro, pues que tengan en cuenta que es muy importante que sea gerenciada y administrada de una manera adecuada para que pueda tener, digamos, todos esos beneficios tributarios que tiene la ley y que hoy en día pues están muy restringidos a esas entidades sin ánimo de lucro que de verdad están cumpliendo un fin social. Siguiente, por favor. Y para terminar, queremos hacer énfasis en un mensaje que yo creo que ustedes se han dado cuenta que hemos reiterado a lo largo de esta presentación, y es la importancia de diversificar el riesgo. Eso es algo que a todos nos enseñaron desde chiquitos, de no tener los huevos en la misma canasta, pero aquí no solamente estamos hablando desde el punto de vista financiero, aquí también los estamos invitando a pensar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo que digamos que nos permite las normas que tenemos a nuestro alcance, para que nuestro patrimonio esté adecuadamente protegido, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista jurídico, y que no dejemos, digamos, temas huérfanos por el solo hecho de no sentarse a pensar en ellos y de no dedicarle el tiempo que requieren, como decía Sergio al principio. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula. Nos disculpan que nos alargamos un poquito más, pero como verán, el tema realmente es bien interesante. Y vuelvo a reitero, pues existe la posibilidad de tomar acciones inmediatas en el cortísimo plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Vamos a pasar ahora a las preguntas. La verdad es que tenemos tan solo 2 preguntas. Me queda la preocupación si fue que se durmieron o ojalá todo es más bien haya quedado perfectamente claro. Pero también quiero invitarlos, pues que si tienen alguna pregunta, pues por favor nos la mandan por el chat, como lo expresó inicialmente Alejandro. En relación con las 2 preguntas, pues hay una primera que ya se la contesté a la persona que la preguntó. Reitero sencillamente la respuesta, y es si el poder general tiene vigencia, y sí, la respuesta es el poder general tiene vigencia, es perfectamente válido en Colombia. Y como saben ustedes, pues es una figura que sigue siendo realmente muy utilizada. La segunda pregunta es una pregunta mezclada, mixta, y le voy a pedir aquí entonces a Paula y a Cristina que se encarguen de la respuesta. Y dice así: ¿en qué consiste la fiducia civil? Si la persona ya no está en sus cabales y sus herederos necesitan vender un bien para seguir con el sostenimiento de la persona en mención, ¿qué se puede hacer? Entonces, Sí, adelante. Adelante las 2. Bueno, ahí tenemos 2 preguntas. Una es la de la fiducia civil como tal, y otra de qué se puede hacer en el caso en que una persona tenga una discapacidad y no se necesite de la venta de sus activos para poder sostenerla. Voy a empezar por el final. Digamos que en términos de la legislación colombiana actual, se presume que todas las personas, incluso aquellas que tienen una evidente dificultad o discapacidad, somos capaces, lo cual implica que, a diferencia de lo que ocurría antes, pues todas las personas están habilitadas actualmente para disponer de su patrimonio. Lo que pasa es que muchas veces uno lo que se encuentra es que
en las notarías, que es donde se da la escrituración usualmente de inmuebles, pues se hace muy difícil que un notario autorice el otorgamiento de una escritura cuando evidencia que en cabeza de la persona que es la titular del bien hay alguna discapacidad. En ese caso, anteriormente lo que se hacía era recurrir al régimen de la interdicción para poder disponer de sus activos. Actualmente, y con la nueva legislación que, como les decíamos ahorita, está todavía en desarrollo, es difícil en la práctica poder disponer de los activos de una persona con algún tipo de discapacidad. En esa medida es probable que toque recurrir a unas herramientas temporales que prevé la ley de apoyos de la que hablábamos ahorita, que lo que implica es que se le puede solicitar a un juez de familia autorización para ejercer ciertos actos de disposición de los bienes de una persona con discapacidad mientras se termina de reglamentar esta ley. De otra manera, digamos, no hay una real posibilidad desde el punto de vista legal para disponer de los bienes de esa persona. En cuanto al régimen de fiducia Cristina, civil, escúchame que es Alejandro, pero y simplemente para aclarar, por discapacidad, porque aquí me hacen la pregunta, cuando hablamos de reducción de las facultades mentales, estás hablando de, cuando tú te refieres a discapacidad, incluyes reducción de las facultades mentales, pérdida de memoria, demencia, ese tipo de cosas. correcto, sí, digamos que la evaluación de la discapacidad es un tema bastante sensible que actualmente está sobre todo en cabeza pues, básicamente de profesionales de la salud. Cuando hay dificultades o reducciones en la capacidad, pues de nuevo, lo que dice actualmente la ley es que las personas, todas somos capaces y en esa medida pues sería la misma persona con algún tipo de reducción en su capacidad o con dificultades cognitivas quienes podrían disponer directamente de sus activos. Es un tema bastante debatido en este momento y sobre el cual no hay respuestas muy claras todavía, pero pues que esperamos que se puedan ir resolviendo en la medida que se vaya reglamentando la ley. Sigo con la respuesta de la fiducia civil. La fiducia civil es una figura que, aunque comparte su nombre con la fiducia comercial, es una herramienta completamente distinta, que lo que permite es someter un bien, digamos un apartamento, a una condición que una vez cumplida permitiría su transferencia. Por decir algo, si yo someto mi casa a una fiducia civil y digo que se transferirá a mi muerte a mis hijos, o cuando cumplan 20 años a mis hijos, o a cualquier condición, permite la transferencia de un activo por el solo hecho del cumplimiento de esa condición. Es una herramienta que no se utiliza tan frecuentemente, pero que es muy, muy útil para efectos de planeación patrimonial de familias, que sí hace parte pues de un análisis para determinar que en efecto, en el caso específico, sirve, que se cumple con la ley, que digamos no deja por fuera a ciertos herederos, y siempre y cuando, por supuesto, se haga todo el análisis de qué implicaciones podría tener en el patrimonio de la familia, puede llegar a ser muy útil. En ese sentido, me gustaría complementar lo que dijo Cristina con una cosa muy importante, y es que es una estructura que es muy útil para cumplir un fin muy específico. Lo que pasa es que reviste poca flexibilidad, entonces no la vemos como una forma de planear el patrimonio completo de una familia, pero sí como una estrategia para transferir un determinado bien que tiene ciertas características o dentro de una relación que tiene ciertas características puede llegar a ser muy útil. Perfecto. Y tenemos una última pregunta para Lucas, que ha estado más bien como callado en esta conferencia, y es ¿cómo funciona el tema de ganancia ocasional en la nuda propiedad? Claro, Sergio. Es un tema bien interesante porque lo que dice la norma técnicamente es que y es un mecanismo que se utiliza bastante para ser franco, cuando se cede la nuda propiedad,
pues la ganancia ocasional debe determinarse a una tarifa del 10% sobre el valor asignable a la nueva propiedad. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el valor de la nueva propiedad? ¿Sí? Y desafortunadamente el Estatuto Tributario no trae una norma específica sobre la materia. No dice el valor fiscal de la nueva propiedad debe determinarse de esta u otra manera. Entonces, cualquier conclusión, y la conclusión que obviamente a la que hemos llegado, pues no solo en Brigada Urrutia, sino los otros colegas que se dedican a impuestos, es que a través de una analogía y utilizando otro tipo de normas, puede concluirse que el valor fiscal de la nueva propiedad es el 30% del valor del bien cuya nueva propiedad se transfiere. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque, contrario sensu, en el marco, digamos, del usufructo, se dice que cuando el usufructo es vitalicio a título gratuito, el valor del usufructo será equivalente al 70% del valor del bien. Entonces, si el valor del usufructo, que es, digamos, el derecho económico sobre el bien, lo que se le quita a la propiedad completa para llegar a la nueva propiedad, es el 70%, pues la nueva propiedad, digamos, lógicamente, bajo ese criterio, pues sería el 30%. ¿Sí? Entonces, ha sido una alternativa interesante, porque con base en ese raciocinio, pues podría concluirse que la donación solo genera pues el impuesto al 10%, no sobre el valor total del bien, sino sobre el 30% del mismo. El punto para terminar es, ¿qué pasa cuando nuevamente la propiedad total se consolida en cabeza de alguien? ¿Sí? Ahí existe un vacío normativo, porque cuando la nueva propiedad vuelve al usufructuario, pues claramente no es un evento gravable. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el usufructo se transfiere a quien tiene la nueva propiedad? Que es normalmente lo que uno hace, ¿no? Los padres se quedan con el usufructo, por ejemplo, del apartamento, le ceden la nueva propiedad a los hijos y en caso de fallecimiento, el usufructo se transfiere, digamos, a los hijos. En este caso, insisto, pues existe un vacío normativo y ahí hay dos interpretaciones. La primera es que, pues técnicamente, debería generarse un impuesto porque ese tipo de consolidación no es lo que buscaba la norma. ¿Sí? La segunda interpretación es la norma que habla de la consolidación, porque si hay una norma que establece que en la consolidación del usufructo de nueva propiedad no hay impuesto, pues abarca también digamos, esta situación fáctica y no solo aquella en la que la nueva propiedad vuelve al usufructuario. Entonces, si se toma esa posición, pues la operación es muy eficiente desde el punto de vista fiscal, porque solo se genera impuesto a la tarifa del 10% sobre el 30% del valor fiscal del bien. Ese es el tema, doctor Sergio. Creo que está en mute, Sergio. Perdón. Tenemos dos preguntas adicionales. Una de ellas es privada, entonces la vamos a contestar de manera privada a quien la formuló. La otra sí es pública. Perdón, hay dos públicas que son las siguientes. Entonces, la primera de ellas es, por favor, aclararme algo que mencionaron sobre la doble nacionalidad española. Mientras la residencia sea en Colombia, no hay doble tributación, ¿correcto? Y al respecto, antes de pasar la palabra a Lucas, muy importante la pregunta. Colombia tiene suscrito un tratado de doble tributación y de protección de inversión con España. Por eso es una jurisdicción que siempre miramos con detenimiento. Y ya para el punto específico, pues le paso la pregunta a Lucas. Discúlpeme, Sergio, ¿usted me la puede repetir en 2 segundos que le perdí? Sí, es muy sencilla, Lucas. Es, por favor, aclararme algo que mencionaron sobre la doble nacionalidad española. Mientras la residencia sea en Colombia, no hay doble tributación, ¿correcto? Sí, es correcto, y sobre todo en el marco, como usted decía, Sergio, de España, porque existe un tratado para evitar la doble imposición. Ese tratado para evitar la doble imposición tiene una cosa que se llama la regla de desempate, y es que una persona natural no podrá entenderse como residente fiscal de las dos jurisdicciones. Entonces, a partir del tratado y con base en unas reglas de desempate, una de las dos jurisdicciones prevalecerá sobre la otra y solo una de ellas podrá ser residente fiscal. No ocurre eso cuando se tiene la nacionalidad, por ejemplo, norteamericana, porque ahí no existe un tratado, no existe regla de desempate
y por ende uno puede ser residente fiscal de ambas jurisdicciones y eso puede generar doble tributación. En el caso español, insisto, no es el caso por esa regla de desempate. Perfecto. Y creo que ahora sí tenemos una última pregunta, Lucas, que es las utilidades por compra y venta de acciones de empresas de Estados Unidos y los dividendos son grabables en Estados Unidos. Es una gran pregunta, Sergio, sin perjuicio de que no estamos licenciados para dar asesoría legal en Estados Unidos. Lo que nosotros entendemos... Pero yo aprovecho para hacerle publicidad a Lucas, y la verdad es que Lucas estudió y trabajó en Estados Unidos. Entonces, si bien no está autorizado para practicar derecho allá, pues por lo menos sí nos puede dar una orientación. Así es, Sergio. Gracias por esa cuña. El tema, Sergio, es que lo que hemos visto, pues cuando hemos asesorado a nuestros clientes, es que en efecto es necesario mirar cuál es el activo subyacente sobre el cual invierte la sociedad. Porque si es una sociedad que invierte en inmuebles, pues en Estados Unidos existe una cosa que se llama el FREPTA, que es básicamente una ley que señala que se le da prevalencia a la propiedad inmueble y por consiguiente cuando se ceden acciones de una sociedad que invierte en inmuebles, pues sí hay impuestos en los Estados Unidos. Que es un caso típico cuando pues, se constituye una LLC para tener un apartamento en Nueva York o en Miami. Sin embargo, si el activo subyacente es otro, o por ejemplo, si uno hace una inversión de portafolio en Amazon, cosas de ese estilo, pues aplica el portfolio exemption y no se generaría impuestos en los Estados Unidos siempre y cuando quien invierte pues sea una sociedad extranjera o una persona natural extranjera. Perfecto. Perdón, Sergio, Lucas. aquí me hacían, perdón, Sí. una pregunta, aquí me hacían una pregunta privada, pero me dijeron que la podía hacer en público. Entonces, simplemente para hacerla, creo que es un tema. Me preguntan en qué caso se puede declarar una persona natural en quiebra o ley de insolvencia. Yo no sé, tal vez si eso sea Lucas o Sergio, si tengan esa pregunta, esa respuesta. A ver, esa es nuevamente, es una excelente pregunta y efectivamente sí está regulada, ¿sí? Y yo diría que en esencia son las mismas causales que para la declaratoria de insolvencia de una sociedad y son pues evidentemente cuando se tiene dos o más acreencias que no han sido pagadas durante determinado lapso. E inclusive pues los invito también a pensar no solamente en la ley de insolvencia, que es la ley 1116, sino particularmente en dos decretos que se expidieron ahora a raíz de la pandemia, que son el decreto 560, que establece las negociaciones de urgencia, e igualmente el decreto 772, que complementa ese decreto 560 y que hace mucho más flexible el régimen de insolvencia, particularmente el 772, que lo hace más flexible para personas naturales y para empresas de mediano tamaño o pequeño tamaño. En realidad yo diría que el 560 es el que trae las mayores novedades en Colombia y las mayores novedades son porque primero se trata de un proceso voluntario, ¿sí? Segundo, yo diría que es un proceso muy importante porque en la medida en la cual desde que yo solicito el tratamiento bajo el decreto 560, la protección, inmediatamente cesan esas obligaciones, aun cuando no haya sido admitido en la 1116. Posteriormente sí tiene que ser avalado por el juez, ¿sí? Por el juez, entendemos el juez como tal, o la superintendencia, pero eso me da un lapso de 90 días durante los cuales yo recupero, como digo, el oxígeno, porque se suspenden los pagos, se suspenden las acreencias y durante ese lapso tengo la oportunidad de negociar bien directamente con mis acreedores o con algunas de las clases de mis acreedores o indirectamente a través de las cámaras de comercio, en donde las cámaras de comercio han dispuesto mediadores especializados en este tipo de controversia que le van a ayudar a los pequeños empresarios, a las personas naturales, a ojalá llegar a un acuerdo, porque evidentemente frente a la pandemia, pues es muy importante el número de personas que buscan acogerse a esta protección. Leía recientemente es hace 2 semanas, luego ha aumentado seguramente muchísimo, que ya durante la pandemia 130 empresas se habían acogido al decreto 560. Entonces, por eso, pues digamos, son medidas
muy útiles y particularmente, vuelvo y reitero, el 560, que le provee una protección particular específica el 760, perdón, que le provee esa protección pues a las familias, a las empresas y a las personas también. Creo que tenemos una última pregunta pública también, se las voy a leer. Nuevamente, Lucas. Sujetos a retención en la fuente, los colombianos residentes en Colombia con una sola nacionalidad. ¿Debemos hacer algún reporte? Perdón, se me perdió. ¿Hacer algún reporte? La inversión la hace una persona natural residente en Colombia. Por favor, suministrar el teléfono al señor Lucas. Bueno, eso lo podemos mandar posteriormente. Sí, claro. Entonces, adelante, Lucas. Gracias, Sergio. Sí, básicamente, si una persona natural... Lucas, voy a volver a leer la pregunta que aquí nos la aclararon un poquito. Entonces, Okay. la voy a leer literalmente. Dice, sujetos a retención en la fuente, los colombianos residentes en Colombia, con una sola nacionalidad. ¿Debemos hacer algún reporte? La inversión la hace una persona natural residente en Colombia. Y después aclara, inversión en Estados Unidos, compra de acciones en Estados Unidos. Sí, Sergio. Eso tiene dos componentes. Primero, sí es necesario declarar las inversiones que tienen fuera de Colombia. Verdaderamente existe un formato, un formulario específicamente para eso. No solo se debe declarar, no solo se debe registrar en la declaración de renta, porque eso tiene incidencia, obviamente, en lo que era la renta presuntiva que se ha ido desmontando. Entonces, por eso es que se tiene que declarar como parte del patrimonio, porque eso hace parte digamos, de la base para calcular la renta presuntiva, sino que se tiene que registrar en la declaración de impuesto a la riqueza, porque hace parte de la base para calcular el impuesto a la riqueza. En este caso es en Estados Unidos, como no existe convenio, pues no se puede detraer de la base, ¿sí? Si fuera en otros países, pues se podría analizar cómo funciona un convenio para evitar la doble imposición, pero en el caso de Estados Unidos no se puede hacer. Y adicionalmente existe un formulario, que es el de activos en el exterior, que es una especie de anexo, sin serlo, del formulario de declaración de impuestos sobre la renta. En esos tres formularios deben incluirse toda la información respecto a los activos que se tienen, no solo en Colombia, sino en el exterior, ¿sí? Y eso va de la mano con un tema, y es que los rendimientos que generen esas inversiones fuera de Colombia tienen que declararse en Colombia, ¿sí? O sea, así se tengan directamente o a través de vehículos intermedios, porque en Colombia existe una cosa que se llama, Sergio, que usted lo conoce mejor que yo, pues el régimen de entidades controladas del exterior, que ya no permiten bloquear los ingresos a través de un vehículo intermedio como se hacía en el pasado, sino que ya todos los ingresos pasivos fluyen directamente a Colombia, y por eso deben declararse en el país. Entonces, sí es muy importante cumplir con esos requisitos, porque si no se declaran los activos en el exterior, se puede incurrir en conductas que generan sanciones pecuniarias, ¿sí? Tributarias, pues, y también inclusive penales, Sergio. De acuerdo, bueno, entonces con esto concluimos. Para concluir, yo quisiera darle la palabra nuevamente a Alejandro, que como ustedes saben dirige nuestra oficina en Cali, y evidentemente los invito a que cualquier inquietud adicional que tengan la podemos canalizar a través de Alejandro, pues teniendo la facilidad de que está allí en Cali. Ya está aprendiendo a hablar bayuno, le ha costado un poquito de trabajo, pero ahí va poco a poco dándole. Entonces mi invitación es a que tengamos un contacto más directo con Alejandro y que acudan a cualquier inquietud que tengan, la podemos absorber a través de Alejandro. Sergio, muchas gracias, y diría yo, no me atrevería a decir que esté aprendiendo a hablar en un puro vallecaucano, pero por lo menos trataría de decir que soy bilingüe. Lo entiendo, pero no lo hablo. Entonces, aquí estoy a orden de todos ustedes. Esperamos, como decía Sergio, estamos muy a órdenes de ustedes aquí en Cali para resolver cualquier consulta. Tenemos la facilidad de estar cerca, de manera que apenas nos dejen, los podemos recibir en la oficina, reunirnos, cruzarnos en el club también cuando haya dudas, y estamos muy a orden de ustedes. Ha sido un placer de verdad tenerlos. Gracias por el tiempo y por dejarnos nuevamente
en este caso, entrar en sus casas, así que estaremos muy atentos y a sus órdenes para lo que necesiten. Buenas tardes nuevamente. Yo quería en realidad agradecerles por esta maravillosa conferencia, por este panel. Decirles también que varios socios que no pudieron desafortunadamente asistir a la conferencia me están pidiendo copia, nosotros la grabamos, entonces les dije que como vamos a coordinar es que yo envío un correo que ustedes me indiquen y las personas deben comunicarse con ustedes a ese correo y ya ustedes le pueden enviar el link de la conferencia, porque en realidad ustedes son quienes tienen la propiedad, digamos, intelectual sobre esa conferencia. Entonces yo prefiero que directamente, si ustedes nos pueden dar un correo, quizás las personas que aún están conectadas, o nosotros podemos de todas formas escribir y mandar una comunicación diciendo que si alguien quiere una copia debe comunicarse a tal y tal correo. Entonces yo pensaría que ese es el conducto regular. Mónica, muchas gracias. En este momento en la pantalla están los correos de Lucas Moreno y mío, y el de Alejandro García, con quien también obviamente se pueden comunicar, tiene la misma terminación, pero es A García. Lo voy a tratar de poner para todos. garcia@bu.com.co. Lo estoy poniendo en el chat aquí para que todos lo puedan ver. Listo, entonces a cualquiera de esos 3 correos nuestros socios pueden escribir y ustedes ya tienen el contacto directo. Yo les envío el link mañana con la grabación de la conferencia. Mil gracias, Mónica, perfecto. Bueno, no, yo les quiero agradecer a ustedes, agradecer a nuestros socios que se conectaron, pues ya algunos se han desconectado, pero reiterarles también, obviamente, nuestro agradecimiento por estar acá, a ustedes agradecerles en nombre de nuestra junta directiva, de nuestro gerente general, agradecerle a Brigad Urrutia por esta maravillosa conferencia que obviamente nos aporta luces en temas tan importantes. Y reiterarles también nuestra invitación, nosotros los miércoles tenemos toda una programación de campestre virtual. Entonces, que sea esta la ocasión para recordarles a quienes no lo saben que los miércoles tenemos nuestras tardes musicales. Mañana tenemos a partir de las 4 el ballet de Giselle. Es bellísimo en realidad. El jueves tenemos cineforo y los viernes a partir de las 9 de la noche siempre tenemos música en vivo. También invitamos a Brigad Urrutia, si se quieren conectar a alguno de estos, están cordialmente invitados, no es sino que me soliciten el link y yo se los envío para que también puedan conectarse con nosotros de otra manera. Alejandro, muchísimas gracias también a ti. Gracias, Mónica, y nosotros encantados, obviamente, eso sí, es bajo tu riesgo invitar tantos abogados a cualquier cosa. Mil gracias, Mónica, y mil gracias a todos los socios del club y esperamos tener el gusto y el placer de volver a estar en el Club Campestre de Cali muy próximamente. Sí, Sergio, me conmovió lo que dijiste en un comienzo, que cuando has venido a Cali te quedas acá y pues te queremos invitar cuando ya todo esto empiece en una relativa normalidad, porque yo digo que nos va a tomar un tiempo que tengamos 100% de normalidad, pero a medida que vayamos abriendo nuestros servicios, apenas abramos el hotel, prometo que te voy a enviar una comunicación para que nos visites nuevamente. Nos encantaría poderte tener acá de nuevo. Buenísimo, Mónica. Yo encantado, absolutamente dichoso. Mil gracias. No, qué dicha, agradecerle a Alejandro, a Lucas, a Paula, a Cristina por esta conferencia. Y bueno, espero que podamos seguir contando con ustedes más adelante en la medida en que evolucione todo este tema de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.